Estudiantes, sean bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. En esta guía vamos a explicar los reinos de la naturaleza y vamos a trabajar sobre el reino vegetal. Para conocer los seres vivos, los seres humanos, intentamos agruparlos o clasificarlos según las características que comparten. Para esto se tienen en cuenta características como la forma y el tamaño del cuerpo, el tipo de desplazamiento que realizan, la forma de alimentación y el medio en el que viven. De esta manera, los seres vivos se clasifican en 5 grandes grupos llamados reinos. Estos son monera, protista, hongo, vegetal y animal. En esta imagen podemos apreciar un ejemplo de cada uno de los 5 reinos de la naturaleza. Ahora vamos a ver un breve concepto de cada uno de los diferentes reinos. Empecemos por el reino vegetal. Está constituido por organismos vivos sin capacidad de movimiento voluntario y adaptados generalmente a medios terrestres. ¿Esto por qué? Porque también hay algunas plantas que pueden vivir en medios acuáticos. Comprende todos los árboles, arbustos, flores, plantas, hierbas trepadoras, etc. En el reino animal podemos encontrar a los seres vivos que se pueden mover por sus propios medios. Por lo general, dentro de esta denominación se incluyen a los integrantes del reino conocido como animales. Ahora vamos con el reino de los hongos. Es un grupo de seres vivos diferentes a las plantas y a los animales, razón por la cual se clasifican en un reino aparte llamado fungi. ¿Por qué no pertenecen al reino de las plantas? Porque ellos no realizan el proceso de la fotosíntesis y no tienen las mismas partes que caracterizan a una planta. El reino protista está conformado por un grupo de organismos que presentaban un conjunto de características que impedían colocarlos en los reinos ya existentes de una manera plenamente definida. Esto se debe a que algunos actúan como individuos del reino de las plantas y otros pueden parecerse de actuar como organismos del reino animal. El reino monera está constituido por organismos simples y primitivos, es decir, que existen hace mucho tiempo. Tienen gran capacidad de adaptación, por lo que habitan en todos los medios y condiciones extremas. Según su nutrición se clasifican en autótrofos y heterótrofos. Estas son las principales características de cada reino. Ahora sí vamos a enfocar nuestra atención en el reino vegetal. Vamos a ver algunas características de las plantas, sus partes y su forma de alimentación. Las plantas son los únicos seres capaces de fabricar su propio alimento. Sin embargo, no pueden desplazarse de un lugar a otro de manera voluntaria. No tienen órganos de los sentidos, aunque responden a ciertos estímulos. Las raíces crecen hacia el suelo y buscan el agua, y los tallos crecen en dirección hacia la luz. Se pueden clasificar en 2 grupos, plantas sin flores y plantas con flores. ¿Cuáles son las partes de una planta? Las plantas están compuestas por varias partes, cada una de ellas tiene una función específica. Empezamos por la raíz, continuamos con el tallo, la hoja, la flor y en algunos casos la planta también tiene fruto. Resulta que las plantas, al igual que todos los seres vivos, necesitan alimentarse para poder crecer y realizar todas sus funciones vitales. Los vegetales necesitan energía para sobrevivir.
La obtienen mediante el proceso de la fotosíntesis, también denominado función clorofílica. La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos. ¿Qué son estos? Son una pequeña parte de la célula que es el lugar donde se realiza este proceso. Esta es una de las principales diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. La célula animal no tiene esta parte, no tiene esta función porque no realizamos el proceso de la fotosíntesis. Los cloroplastos están ubicados principalmente en las hojas, que concentran la clorofila. La clorofila es el pigmento verde que da ese color característico a las plantas y es uno de los principales captadores de la luz. Entonces, la hoja absorbe la energía del sol y es allí donde se realiza el proceso de la fotosíntesis. Ahora veamos cómo es la función de alimentación de toda la planta teniendo en cuenta todas sus partes. En primer lugar está la raíz, que es la encargada de absorber el agua y los minerales del suelo. Esta agua y esos minerales se convierten en savia bruta que son transportados a través del tallo. El tallo, además de sostener la planta, tiene la función de transportar todos esos nutrientes a las demás partes. Luego, esta savia llega a las hojas, es allí donde se convierte en savia elaborada. Las hojas absorben la energía del sol y el dióxido de carbono, lo purifican y lo convierten en oxígeno. En esta planta no aparece la parte de la flor y el fruto, pero sabemos que la flor es una forma podemos encontrar una forma de reproducción de la planta. Y en el fruto también en la mayoría de los casos podemos encontrar las semillas. Las plantas se clasifican en dos grandes grupos. En primer lugar tenemos las plantas angiospermas. Tienen flores vistosas y grandes y otras tienen flores muy pequeñitas. Tienen un tallo fuerte, maderoso y tienen semillas que están incluidas dentro del fruto, que son su medio de reproducción. También tenemos las plantas gimnospermas. Estas son plantas con tejidos conductores y flores, pero no tienen frutos. Poseen pequeños tejidos leñosos y pequeñas hojas para evitar la pérdida de agua. El principal ejemplo que podemos encontrar de este tipo de plantas son los pinos, los abetos, los cipreses, los cedros, es decir, árboles muy fuertes. Y listo, niños, es así como hemos terminado este tema del reino vegetal, incluido también la guía de laboratorio que ustedes han realizado con las conclusiones que hemos aportado.